Y presentamos a nuestro próximo invitado. Nos acompaña el analista internacional Guillermo Holzman. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal, José Francisco? Madre, una de las saludarles. Guillermo, bienvenido. Qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros, porque nos ha dado tregua las noticias internacionales. Han pasado muchas cosas, ¿cierto? Pero de repente es difícil enterarse a través de los medios nacionales porque sabemos que acá también pasan muchas cosas, ¿cierto? Así es, estamos plagados de informaciones tanto a nivel nacional o doméstico como también a nivel internacional. Las cosas no dejan de suceder, efectivamente. Así es. Guillermo, y cuéntanos por favor qué significa o qué implicancias tiene que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitara órdenes de arresto contra Netanyahu y los principales líderes de Hamás. ¿Hay reacción al respecto? Ni a Israel obviamente le gusta que lo pongan al lado de Hamás, ni tampoco a los palestinos les parece que los pongan con Netanyahu. ¿Qué significa, qué implicancia tiene esto en particular? Yo quiero pensar de que va a tener varias implicancias porque obliga a los jueces de la Corte Penal Internacional a determinar la validez y legitimidad de la petición que hace el fiscal de esta Corte. ¿Y por qué? Primero porque el fiscal de la Corte está estableciendo que Hamás está dentro del sistema internacional. Cuando Hamás es un grupo terrorista, no está asociado a Estado, tampoco representa a Palestina. Israel, en cambio, sí lo es un Estado del sistema que, si bien es cierto, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal, está dentro del sistema internacional. Yo creo que ahí hay un primer punto. El segundo punto tiene que ver con los argumentos que utiliza el fiscal para poder solicitar la orden de arresto contra Netanyahu y otros líderes de Israel, como también contra los líderes de Hamás. Y ese argumento tiene que ver con el hecho de que tanto Gaza como Cisjordania han sido reconocidos por Naciones Unidas como parte de lo que es Palestina. Y en virtud de eso están como miembro observador de Naciones Unidas del año 2012. Ese es el principal argumento. Pero sucede, como decíamos, que Hamás no representa al pueblo palestino. El pueblo palestino es árabe. No hay duda hoy día respecto a la legitimidad que tiene la creación de un Estado palestino. En consecuencia, los terroristas en general, no como grupos violentos de esta naturaleza, de carácter religioso, no tienen cabida en el sistema internacional, están fuera del sistema. En consecuencia, los jueces de la Corte Penal Internacional van a tener que, dirimir esta cuestión no solamente de competencia y jurisdicción, sino que afecta directamente a lo que es el sistema internacional y la forma de actuar de este sistema que, si no lo hacen bien, el descrédito o la falta de credibilidad en términos de lo que son la Corte Penal Internacional y los instrumentos que hay a nivel mundial, claramente se van delegitimando. Guillermo, y en ese sentido, porque realmente parece extraña esta petición, ¿cierto? Como bien dices tú, Hamás es una agrupación terrorista, se intenta, claro, se dice queremos capturar a un presidente, un vicepresidente de un país y el otro a quienes lideran una organización. ¿Quiénes serían las personas que se quiere capturar dentro de Hamás? Que finalmente son estos movimientos que no funcionan con una jerarquía tradicional como puede ser una república, una democracia, un país, un gobierno normal, común y corriente. ¿Cómo es posible plantear desde esa perspectiva una captura hacia un grupo terrorista anárquico de ese tipo? Es imposible porque, si bien es cierto, el fiscal es muy claro en términos de buscar a los líderes de Hamás, a su comandante, pero esa es una institución que está fuera del sistema internacional, está fuera de los estados. Entonces, ¿quién los va a capturar? Normalmente cuando viajan lo hacen con entidades falsas, lo hacen con la subrepticia, con el apoyo o no de otros estados eventualmente, pero no hay un compromiso, en orden a poder establecer cuáles serían los mecanismos para poder arrestarlo. En cambio, a lo que es Netanyahu y los líderes israelíes, está perfectamente claro, aun cuando no reconozcan a la Corte Penal Internacional, es evidente que no pueden viajar a ninguna parte donde este país reconozca la jurisdicción de la Corte, porque deberían ser inmediatamente arrestados. Algo parecido a lo que pasa con Putin, que también está denunciado ante la Corte Penal Internacional. Hay una orden de arresto contra él,
pero Putin viaja justamente a aquellos países donde la Corte no reconocía, como es el caso de China, donde Putin acaba de estar hace algunos días. Y ahí en ese sentido, Guillermo, esta orden de arresto en particular, ¿a qué equivaldrían si lo ponemos como parámetro respecto, no sé, a la justicia chilena? Esto sería como una especie de prisión preventiva, de forma de asegurarse de una investigación adecuada. ¿Cuáles son las implicancias jurídicas? Porque, claro, la orden de arresto suena muy dura, pero ¿por cuánto tiempo ese arresto? ¿Mientras dure la investigación? ¿O ya se establece un plazo? ¿Cómo funciona esto en particular? En primer lugar, los jueces de la Corte Penal deben analizar los antecedentes y evidencias presentados por el fiscal de esta Corte. Si aceptan las evidencias, la Corte va a emitir la orden de arresto. La orden de arresto aún no está emitida, sino que está en proceso de poder serlo eventualmente si los jueces la aprueban. Y la aprueban todos los países que suscriben la Corte Penal Internacional, que son un poco más de 90 países, que están obligados a que si alguna de las personas nombradas en la demanda pisa su territorio, deben de tomarlo detenido y colocarlo a disposición de la Corte, la cual lo lleva a su sede y lo deja detenido, y se inicia todo el procedimiento de juicio para poder establecer el nivel o grado de responsabilidad penal que pueda tener conforme a las acusaciones realizadas. Y los tribunales y los jueces del Tribunal de la Corte Penal Internacional deniegan la petición del fiscal, obviamente no pasa nada y se queda ahí probablemente los distintos países que han presentado, digamos, algún tipo de recurso, como es el caso de Chile, que está pidiendo a la Corte de que investigue la muerte de los palestinos por parte de los ataques israelíes. Estamos hablando de palestinos que viven en Gaza y que no son parte de Hamas. Efectivamente la Corte Penal puede seguir investigando y puede establecer de que haya nuevos antecedentes o evidencias que lo lleven nuevamente a solicitar orden de arresto contra quienes estime responsable. Así es. Guillermo, te quiero llevar a otro tema, porque otro de las cosas que ha golpeado la agenda internacional es la muerte del presidente de Irán el domingo en un accidente en helicóptero. Al menos lo que ha salido últimamente es que al parecer esto fue un accidente, fue una falla técnica, pero ¿cuáles son las implicancias de la muerte de un presidente en un país como este? Pues, a ver, que efectivamente hay una falla técnica y eso es interesante destacarlo porque no en ningún momento se ha hablado de atentado ni se ha hablado de alguna suerte de organización o planificación para producir la muerte premeditada del presidente iraní. Ahora, el presidente iraní es un presidente que, si bien es cierto, tiene un control gubernamental sobre Irán, el poder real en Irán está en el ayatolá Khamenei, que él tiene el poder absoluto y es el que define lo que pasa y lo que no pasa dentro de Irán. Por lo tanto, con la muerte del presidente viene ahora la fase en la cual se debe llamar a elección en los próximos 50 días. ¿Cuáles son las implicancias? Que este presidente era uno de los llamados a reemplazar al ayatolá que tiene el poder supremo, digamos, y que estaba compitiendo con el hijo de Khamenei, que es quien tiene hoy día ese poder. En consecuencia, al morir el presidente, el hijo del actual ayatolá queda sin ningún tipo de competencia y se transforma en la práctica en una cosa que ya empieza a discutirse al interior de Irán, en términos de que se estaría generando una suerte de nepotismo a raíz de la muerte trágica del presidente iraní y frente a la situación en la cual hoy día quedaría el mejor apestado el hijo de quien hoy día ostenta la calidad de ayatolá, cosa que probablemente va a tener más de alguna reacción en este grupo denominado las Fuerzas Revolucionarias de Irán, que también tiene mucho poder y que no ve con buenos ojos esta suerte de escenario con un nepotismo de por medio. En consecuencia, vamos a tener probablemente noticias en la próxima semana respecto a lo que pasa en el interior de Irán, mientras el vicepresidente que asume como presidente interino va a estar llamado a poder mantener la calma y la paz social en un Irán que está bastante convulsionado y en una situación bastante compleja a nivel internacional. Oye, Guillermo, y vamos a otro lugar del mundo más cercano
a nosotros quizás es lo que está pasando entre España y Argentina a propósito de las declaraciones del presidente Milei y la respuesta que da el gobierno español, y a su vez los insultos que dio dos ministros también, hacia el presidente Milei del gobierno español. Se tensionan las relaciones. ¿Qué te parece? ¿Ha ocurrido algo similar en otros momentos de la historia entre países tan cercanos a nosotros, por ejemplo? No, definitivamente, que yo tenga memoria al menos, eso no ha ocurrido, y tampoco ha ocurrido que una situación de relación internacional entre países se defina a través de redes sociales. Más allá de lo que dijo Milei en su discurso en España, más allá de la cuidada de declaraciones de parte de personeros del gobierno español, y más allá de algunas de tempradas declaraciones de distintas partes, tanto por redes sociales como por algunas entrevistas dadas, definitivamente eso deja a las relaciones internacionales, yo diría, en un débil momento. Pero lo más complicado es que se pierden los canales habituales de comunicación e interacción entre los países. Se pierde el respeto, se pierde la validez y la credibilidad en lo que se dice en cada uno de los países. Las relaciones internacionales son relaciones bastante estructuradas, que tienen elementos políticos, económicos, sociales, históricos, etcétera, que pueden ser destruidos, como hemos visto ahora, o cuestionados por declaraciones o sacadas de contexto, o infundadas, o simplemente malditas. Entonces, en esa perspectiva, la relación de España con Argentina no es una relación menor, y Argentina hoy día va a tener que hacer un proceso de autocrítica, porque no solamente tiene problema con España, también lo tiene con China, a raíz de inversiones y la revalidación de préstamos que China tiene en Argentina. Y las palabras de Milei, por más que haya un sector que le puede encontrar razón o no, o al menos razonables, evidentemente están generando, yo diría, una doble cara respecto a lo que es Argentina y su objetivo de sacar adelante la economía y poder llegar a un equilibrio sano. Entonces, si la economía todavía no logra, digamos, surgir como Milei quiere, parece poco prudente de que el propio presidente Milei, digamos, tenga un discurso tan agresivo, cuando en realidad de todos los actores a nivel mundial tiene algún grado de dependencia. Entonces yo creo que acá hay un tema de prudencia que probablemente, y esperamos, de que se pueda calmar en las próximas semanas. Y ahí, desde ese punto de vista, muchos hacen la distinción entre la figura de Pedro Sánchez, porque obviamente hay un ataque político importante por parte del presidente argentino, pero por otro lado algunos dicen, bueno, el presidente Sánchez es presidente del gobierno, por tanto puede admitir críticas políticas, y eso no significa que se vean involucradas las relaciones internacionales, como marcando una diferencia cuando los presidentes de la República son los jefes de gobierno y jefes de Estado, como en el caso de los presidencialismos. ¿Se marca esa diferencia? Porque claro, queda muy al nivel de, acá hay un conflicto más bien personal, si se quiere, o político, como para comprometer las relaciones de los estados. A ver, acá se imagina entrar, como yo diría, al cosismo que está involucrado en todas estas declaraciones. Pedro Sánchez tiene que manejar también su lado interno. Esto es un enfrentamiento entre egos de líderes, entre egos políticos o no políticos, pero son ambos líderes. Pedro Sánchez tiene un escenario bastante complejo dentro de España, que no le es fácil. Cada vez que hay una situación compleja, él o se va del país o se aísla por 3 o 4 días, como acaba de pasar a raíz de acusaciones de corrupción contra su esposa. Claro. Entonces yo diría, Milei por su parte no deja de ser, como le llamaban, un rockstar muchas veces cuando se ve, yo diría, ovacionado por las multitudes, como pasó ahora cuando fue a este evento Viva 24, que se hizo en España. Entonces yo creo que acá las palabras que no necesariamente van a reflejar lo que sucede, pero arreglar estos entuertos diplomáticos que se producen por las declaraciones de figuras políticas, sea jefes de gobierno, presidente de gobierno o presidentes, definitivamente complica bastante a las estructuras burocráticas de la diplomacia, pero también colocan un tema de dificultad adicional en las relaciones de los países con los vecinos y en los organismos en que estos países participan. Entonces yo creo que acá van a haber otras consecuencias, porque se pierde credibilidad, como decía, y también confianza.
Así es. Bueno, Guillermo, te queremos agradecer por aclararnos harta arista del panorama internacional que no ha estado exento de noticias, escándalos y, bueno, muchas declaraciones y lamentablemente también, accidentes. Así que muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Bueno, le agradecemos a Guillermo Holzman, analista internacional, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Nosotros nos vamos a una pausa, Maraceli. Y yo me voy. Y te despedimos. Así es. ¿Por qué? Gracias, Guillermo. Yo me voy a Sin Filtro corriendo, que parte a las 8, así que, bueno, ya saben, bien, terminan de escuchar Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura y se cambian a Sin Filtros a las 8 en punto. Así que a correr, muchas gracias por estar con nosotros en este día de lluvia, empezando ya el feriado martes de la mayoría de las personas, y nosotros nos vemos. ¿Seguimos con Llegó la Hora? Sí, seguimos, por supuesto, nos queda un bloque y yo los veo el miércoles a las 7 de la tarde. Así es, volvemos en un par de minutos. Volvemos.